voy a hacer un repasito, como les dije, porque los que ven la materia por primera vez, por ahí fue como muy rápido. Y considerando que el examen es el miércoles que viene. Acá, desde acá voy, rapidito. Desde comenzamos con función derivada. Lo que tiene que tener clarísimo es la diferencia, ya voy desde el principio, es la diferencia de la derivada de una función en un punto. Esto, si la derivada existe, esto te da un número, un valor. Este valor geométricamente es igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x0, f de x0, geométricamente. Bueno, ya saben cómo se calcula la derivada de una función en un punto por definición. Después vimos cómo hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal, sabiendo que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada evaluada en ese punto que interesa. Vimos también las derivadas laterales. Acá quiero hacer hincapié. Después vimos que la función derivada se puede obtener por reglas de derivación. Acá quiero hacer hincapié. Ojo, las derivadas laterales no se pueden hacer por regla de derivación, porque en las reglas de derivación no dice que se pueda ser utilizada para derivadas laterales. Entonces, las derivadas laterales, o sea, la derivada de la función f por derecha en un punto y la derivada de la función f por izquierda en un punto, solo se pueden calcular por definición. No se pueden calcular por reglas de derivación. Eso clarísimo. Después les di estos ejemplitos de analizar si estas funciones eran derivables o no, y en los ejemplos en los cuales había que utilizar derivadas laterales sí o sí, por el punto que te pedían, porque la función estaba definida por partes. Entonces, ejemplitos de cómo utilizar estas derivadas laterales para decidir si la función es derivable o no en el punto. Y también decir geométricamente si el gráfico de esa función tiene o no tiene recta tangente en el punto. Y vimos que y las derivadas laterales calculadas por definición son iguales, entonces la función es derivable en ese punto x sub 0, y si es derivable, la gráfica de la función tiene recta tangente en el punto x sub 0, f de x sub 0. También vimos que cuando las derivadas laterales calculadas por definición son distintas, entonces la función no es derivable en x sub 0 y la gráfica de la función no tiene recta tangente en el punto de abscisa x sub 0. Bueno, después de los ejemplitos vimos la relación que existe entre el hecho de que una función sea derivable en un punto de abscisa x sub 0 y la continuidad. Este teorema que te dice que si una función es derivable en x sub 0, entonces es continua en x sub 0. Les hice unos ejemplitos de este teorema, o sea, de cada una de las propiedades o teoremas que veamos,
no solamente nos vamos a parar en el hecho de lo que dice estrictamente, sino de lo que se deduce de este teorema. De este teorema se deduce que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Que sea una condición necesaria significa que si la función no es continua, entonces no es derivable. Pero que no es condición suficiente. ¿Qué significa que no sea condición suficiente? Que el hecho de saber que una función es continua en x sub 0 no te asegura que sea derivable. Si una función es continua en x sub 0, puede que sí o puede que no sea derivable en x sub 0. No es condición suficiente. Es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Les di unos ejemplitos de cómo trabajar con esta propiedad y utilizando este teoremita de una relación entre la derivabilidad y la continuidad. Acá les di ese ejemplito de que la continuidad no es condición suficiente. Ejemplos típicos, las funciones valor absoluto o las que involucran valor absoluto, justo ahí en ese punto donde las ramas cambian de sentido. Por ejemplo, valor absoluto de x, la función valor absoluto de x sin moverse, sin movimiento, ni a derecha, ni a izquierda, ni para arriba, ni para abajo, esa función valor absoluto de x es continua en x igual a 0, pero no es derivable en x igual a 0. Después la puedes mover a la izquierda, a la derecha, subir, bajar. El tema es ahí, en ese punto anguloso que tienen las funciones valor absoluto. En esos puntos es continua, pero no es derivable. Como pasa con esta función. Para las x menores iguales que 3, se define mediante esta expresión. Para las x mayores que 3 mediante esta expresión, y resultó ser, del análisis, que la función esta es continua en x igual a 3, pero que no es derivable. Es continua, ¿y cómo llegamos a la conclusión de que no es derivable? Y calculamos las derivadas laterales. Vimos que eran distintas, distintos valores, y entonces, como las derivadas laterales son distintas, concluimos que la función no es derivable en x igual a 3. Es continua, pero no es derivable en x igual a 3. Ay, no, estoy yendo para arriba. Bueno, después, lo que vimos la clase pasada es que más allá de la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa de x sub 0, más allá de esa interpretación geométrica, en general, la derivada de una función en un punto es una razón de cambio. De hecho, cuando en el tema de la pendiente de la recta tangente, también es una razón de cambio. Siempre es una razón de cambio. Que tenga distintas interpretaciones dependiendo del contexto en que está, es otra historia, pero es una razón de cambio. Dije que esta expresión, o sea, razón de cambio, cómo cambia la función y es igual a f de x. Cómo cambia la función cuando hay un cambio en x. El cambio de la función cuando x cambia. Por eso razón de cambio. Razón de cambio promedio. La interpretación geométrica de esta razón de cambio promedio era que es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función. ¿Secante en qué puntos? En el punto f en x sub 0 más delta x, f en x sub 0. Esos eran los puntos. Y vimos también que cuando vos tomás el límite de este cociente, resulta que esta es la razón de cambio instantánea cuando tomas el límite. ¿En qué instante? En el instante de x sub 0. Y esto ya vimos también que no es
nada más ni nada menos que la derivada de la función nx sub 0. El ejemplo que yo les di es el ejemplo típico fuera del contexto geométrico, es aplicado a la física, en particular como la velocidad de un objeto o de un móvil o algo que se mueve en una línea recta. Ay, no me anda. ¿Qué pasa ahora? A ver. Mira. Bueno, lo que vimos es que si tenés una función determinada designada como s de t, que describe el movimiento en un determinado intervalo de tiempo de un objeto, entonces la velocidad promedio de ese objeto en este intervalo, t sub 0, t sub 1, se calcula de esta manera. Y cuando calculas el límite a esta velocidad promedio, lo que obtenés es la velocidad instantánea. Les di este ejemplito ya con la función definida. Acá tienen escrito cuál es la velocidad promedio de este objeto desde el instante t sub 0 igual 1 hasta el instante t sub 1 igual 6. Esta es la velocidad promedio que tenía. Y si vos querés saber, por ejemplo, qué velocidad tenía en el instante t igual 4, exactamente en t igual 4, no promedio, sino en t igual 4, a ver, ¿qué velocidad tenía? Bueno, calculás el límite a la velocidad media, velocidad promedia. Esta es la derivada de la función evaluada en 4, la calculamos como este límite. Este resultado da 15 centímetros sobre segundo, quiere decir que la velocidad que el objeto tenía en el instante t igual 4 era de 15 centímetros sobre segundo. Esa es la aplicación que les di a la física, la aplicación de la velocidad. Tienen unas cuantas aplicaciones en el práctico. Una de ellas es velocidad. Bueno, y después que vimos todo esto, se refiere a la derivada de una función en un punto, que si existe es un número. Vimos la función derivada. Notación f' de x, ya no en x sub 0, f' de x, para todo x perteneciente al dominio de la función. Vimos que esta es la forma de calcularla por definición. También les dije que cuando queremos calcular la función derivada de una determinada función f, como que a veces llame, más allá de que yo se las di y que les di ejemplos de cómo calcular por definición, les dije que no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es utilizar reglas de derivación que nos salvan, nos evitan calcular este límite, que puede ser engorroso, más o menos difícil, pero seguramente largo. Entonces, para evitar eso, la función derivada se puede calcular por reglas de derivación y es muchísimo más sencillo. Les comenté y acá les dejé escrito reglas de derivación básicas. También les dije que en Perco tienen una tablita con las reglas de derivación. Vimos cómo calcular por reglas de derivación la derivada de una función en el caso de que tengas la variable x elevada a un número n, que no confundir, este n es un número real, no es un natural. Uno generalmente asocia el n a los naturales, pero no. Ay, no te puedo creer que se me colgó. No. Me parece que sí.
Ay, voy a esperar un momentito. Pero si no, supongo que me están escuchando, porque el otro día me pasó esto y me estaban escuchando. Así que voy a esperar un momentito. Voy a salir. Lo voy a tomar con calma. Y voy a tener que volver a entrar. Ay, por Dios. Bueno, les estaba diciendo en el tema de las reglas de derivación, que es lo que habíamos visto. Les estaba diciendo, lo último que les dije es que vimos esta regla de derivación. Si tenés la variable x, que es la función es igual a x elevado a la n, n número real, no natural, entonces la regla te dice que la derivada de la función es f' de x igual a n, al exponente, que multiplica a x, pero ahora a la n menos 1. Y les puse estos ejemplitos. Después, lo que les dije es que si tenés dos funciones que son derivables, dos o más, en este caso está especificado para dos, pero dos o más funciones que son derivables y tenés que derivar, poner en el caso de polinomios, por ejemplo, tenés que derivar un polinomio, como en este ejemplo, entonces la derivada de esa suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas. Tomado, por ejemplo, este polinomio, tomado como que tenés acá una función que es 2x al cubo, menos otra función que es 4/5 de x, más otra función que es la función constante, que es 5, si querés mirarlo así. Entonces, si te piden derivar esta función, que es suma y resta de más de dos funciones, lo que haces es derivar cada una de estas. La derivada de 2x al cubo menos la derivada de 4/5 de x más la derivada de 5, que acá no está porque la derivada de una constante es igual a 0. Acá les puse más ejemplos. Acá les puse un ejemplito para que vean cómo trabajar con esta propiedad. Cómo trabajar con esta propiedad cuando, por ejemplo, tenés este tipo de funciones. Raíz cúbica de x al cuadrado. Reescribís esto, lo escribís de otra manera. Lo escribís como x a la 2/3, y en este caso, si tenés 1 sobre x al cuadrado, al cubo, lo que fuere, si tenés la función, la potencia en el denominador de una fracción, bueno, la escribís en el numerador de la función y la escribís de esta manera a estas dos funciones para poder aplicar esa regla de derivación. Es cuestión simplemente de volver a reescribirla de manera tal de poder aplicar la regla. Después acá les puse también cuáles son las derivadas de la función seno, coseno, de e a la x y del logaritmo natural de x. Les dejé estos ejemplitos, pero esto es simplemente leer cuáles son o mirar en tabla. Es simplemente eso. Y después, atención, les dije porque, fíjense, que tienen propiedades para la suma y resta de dos funciones, pero no tienen propiedades de... O sea, me refiero a lo siguiente. La suma o resta, la derivada de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de ambas funciones. Para el producto y para el cociente no hay una regla similar. Ojo con esto, porque hay una regla en particular para el producto y hay una regla en particular para el cociente. La regla para el cociente es, si tenés que derivar el producto de dos funciones,
Bueno, la regla te dice que es la derivada de este producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función, que al primer factor, ¿no? Producto, primer factor, segundo factor del producto. A la derivada de f, primer factor, por g sin derivar, más f sin derivar por g derivada. Y acá les dejé unos ejemplitos de cómo aplicar esta regla de derivación. En esta, por ejemplo, les puse así entre paréntesis en colorado para que se den cuenta que lo que yo hice fue decir, bueno, esta regla aplica al producto de dos funciones. O sea que agrupé 2x al cuadrado, esta va a ser la función, la primera función que está involucrada en el producto, y voy a considerar el coseno de x como la segunda función que está involucrada en el producto. Y acá les dejé los ejemplitos de cómo hacer. Después, la regla del cociente. Y tenés que calcular la derivada del cociente de dos funciones, por ejemplo, f y g. Entonces, la regla te dice que calcular la derivada de f, la multiplicas por la derivada de g, le restas f por la derivada de g. Este es el orden. Ojo que no es una suma, es una resta. Este es el orden. La derivada de f por g sin derivar menos f sin derivar por g derivado. ¿Sobre quién? Sobre la derivada la función que tenés en el denominador elevada al cuadrado. Bueno, acá les puse un ejemplo, todo desarrollado. Cuestiones algebraicas, porque la derivada es simplemente seguir esta reglita. Después, cuestiones algebraicas, reducir lo más posible la función derivada. Si bien en este momento vos ponele en el examen parcial, si la dejás acá, esta ya es la derivada. Y si está bien, está perfecto. Yo, siempre en todos los ejemplos, reduzco hasta la mínima expresión, porque si bien ahora no necesitan reducir hasta la mínima expresión, en aplicaciones de la derivada, o cuando tengan que calcular la segunda derivada, es necesario esto que lo hagan, porque si no se les complica. Entonces, acostúmbrense a reducir, a hacer un poco de cuentas, no cuesta nada y les va a facilitar más adelante lo que vamos a ver, mucho les facilita. Bueno, después esto es re importante para que lo tengan claro, tenerlo claro. Les puse acá que vimos que una función f es derivable en un valor x sub 0 si f' en x sub 0 existe. Y que es derivable en un intervalo b si existe la función derivada para todo valor de x perteneciente a b. Porque cuando vos decís f es derivable en x sub 0, estás diciendo que en ese valor de x sub 0 en particular, en ese x sub 0, en otro, qué sé yo. Si vos calculás la derivada de una función en x igual a 3 y existe ese límite, vos lo que podés afirmar es que esa función es derivable en x igual a 3. Y yo te pregunto, ¿es derivable en x igual a 5? Y no sabés, porque vos lo que hiciste fue analizar si era derivable en x igual a 3. Para saber si es derivable en x igual a 5 tendrías que hacer otra cosa, o calcular otro límite, o de lo contrario, recurrir a la función derivada. Porque vos podés saber si una función es derivable en cada uno de los puntos de este intervalo abierto. En el intervalo abierto a b existen infinitos valores x sub 0, intervalo real. Entonces, si existe la función derivada para todo x sub 0 perteneciente a b, podés decir que la función es derivable en a b, mediante el cálculo de la función derivada por regla de derivación. Tengo terror de salir de acá y que se me cuelguen.
Bueno, y acá les hice unos ejemplitos de cómo analizar estas cuestiones. En la función polinómica no tenés problemas porque directamente calculás por regla de derivación. Esta es la función derivada. El dominio de la función derivada son todos los reales. Quiere decir que esta función es derivable en todos los reales. ¿Por qué? Porque esta función, porque la derivada existe en todo valor real. Si la derivada existe para todos los reales, eso significa que la función es derivable en todos los reales. Después les puse este ejemplito, les dije atención, funciones definidas por partes candidatas a el examen parcial, candidatísimas. En este ejemplo, ¿cómo haces para averiguar si esta función es derivable en todo su dominio, que son los reales? O suponete que el enunciado es otro, que te digan calcular la función derivada de f. ¿Qué haces? Bueno, desde menos infinito a 1 abierto en 1, por esto, abierto en 1, calculás la función derivada por reglas de derivación, desde menos infinito hasta 1. Y desde 1 hasta más infinito, abierto, en estos dos intervalos, calculás por reglas de derivación. No hay problema. Eso es muy sencillo. En x igual a 1, dado que a la izquierda de 1 la función tiene una expresión y a la derecha de 1 la función tiene otra expresión, entonces cuando haces 1 más delta x, puede que te muevas para la izquierda o puede que te muevas para la derecha. ¿Qué tenés que hacer? Calcular derivadas laterales. ¿Cómo? De la única manera que se pueden calcular derivadas laterales en un punto, por definición. Entonces, como límite para x tendiendo a 1 por izquierda y como límite para x tendiendo a 1 por derecha. Los límites, o sea, las derivadas laterales son distintas. Entonces, la función... Ay, perdón, no estoy leyendo, disculpas. Estaba pensando en irme directamente a derivadas laterales. No, pero lo que les hice en este ejemplo fue irme a la continuidad para que vean la aplicación del teorema. Disculpas. Dije, bueno, como no es continua, entonces no es derivable. Si yo no hubiese usado esto y hubiese hecho lo que estaba diciendo, no lo que estaba escrito, entonces, ¿qué haces? Calcular, por definición, derivadas laterales a la izquierda de 1, a la derecha de 1, o mejor dicho, derivada lateral derecha y derivada lateral izquierda, y te tiene que dar que no es derivable en x igual a 1. O sea, esas dos derivadas laterales te tienen que dar valores distintos. Obviamente, la conclusión, sea como sea que hagas el análisis, tiene que ser la misma. Y si no me creen, que hacen muy bien, si no me creen, hagan en este ejemplo, para practicar, hagan las derivadas laterales. Hagan las derivadas laterales y fíjense que les van a dar valores distintos. Que no existe la derivada de esta función en x igual a 1. O sea que esta función es derivable en todos los reales menos en x igual a 1. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y puedo hacer directamente derivadas laterales y así me salto el hacer continuidad? Porque si la derivada lateral existe, significa que es continua. O sea, ¿puedo hacer directamente derivadas laterales y saltarme el hacer continuidad? Sí, por supuesto, sí. Son dos opciones. Una es esta, que yo les mostré. Una es, a ver, voy por el tema de la continuidad, a ver qué pasa. Eso ya, si ya vos vislumbrás que no es continua, y vos fíjate que en x igual a 1 ya podés vislumbrar que no es continua porque es fácil ver, ahí viste, ver entre comillas, uno ve desde
imaginario, ¿no? Ver que no es continua porque el límite, o sea, decís, bueno, si cuando calcule el límite lateral izquierdo va a ser 5 más 2 7, y el otro límite va a ser 4. Ahí ya ves que no es continua. Pero si no lo ves, y si no querés meterte en el tema de la continuidad, bueno, calcular las derivadas laterales por definición. Te tienen que dar distintas en x igual a 1. De hecho, espera que hago anoto un poquitito, una breve cuentita acá, y les digo, o si alguien lo hace, me dice cuánto les da, porque la derivada lateral izquierda, f' en 1 por izquierda, les tiene que dar les tiene que dar 17. F' en 1 por izquierda. Y F' en 1 por derecha les tiene que dar 6. O sea, las derivadas laterales en x igual a 1 son distintas. Por consiguiente, no es derivable en x igual a 1. ¿Sí? Es válido. Mira, salvo que el enunciado te pide específicamente, que yo, poner el enunciado te pida utilizar el teorema que relaciona la derivabilidad con la continuidad, bla, bla, entonces lo tenés que usar. Pero si no te pide, usás lo que a vos te parezca. ¿Está? Bueno, entonces, acá, como no es continua, utilizando ese teorema que vimos hace un ratito, no es derivable. Y eso es lo que concluye. Y acá en este otro ejemplo que les puse, con esta cuestión de cómo calcular la derivada de una función, acá lo mismo. Parece redundante, pero quiero que les quede claro. Función definida por partes. Para las x menores que 0, era la x. Para las x mayores o iguales que 0, raíz de x más 1. ¿Dónde podés calcular la función derivada por regla de derivación? En menos infinito 0 y en 0 más infinito. Y en x sub 0 igual a 0, podés ver, utilizando ese teorema, si eso no es continuo, o podés ir directamente a calcular derivadas laterales. A ver qué dice, no me acuerdo. Ah, bueno, acá les puse, la función es continua en x igual a 0. Mostrar por definición. Lo que no permite asegurar nada respecto a la derivabilidad. Este ejemplo se los puse más que nada como para afirmar un poco más el tema del teorema ese, que quede más claro. Entonces, como esta función es continua en x igual a 0 y yo quiero saber si es derivable en x igual a 0, y el hecho de que sea continua no me dice nada respecto de la derivabilidad, entonces lo que hice fue cálculo de las derivadas laterales en x igual a 0 por definición. Una lateral me dio 1, la otra lateral resulta que es infinito, quiere decir que no existe la derivada lateral derecha en x igual a 0. Quiere decir que esta función no es derivable en todo su dominio, porque el dominio de esta función son todos los reales. Esta función es derivable en todos los reales menos en 0. En 0 no existe la derivada. Esta es la función derivada. No está definida en 0, la función derivada. Bien. Y llegamos a lo que vamos a ver en particular hoy. Esto no lo vimos. A ver, un minutito y seguimos. Un minutito.
Cualquier cosa. Acá. Derivación de funciones compuestas. Bueno. No te puedo creer que sí, algo que maldita. Ah, no, ahí está. Bueno, antes de entrar en el tema de derivación de funciones compuestas, quiero que noten una cosita. Las reglas de derivación, fíjense que x a la n-1, x, la variable solita. En todos los casos, la variable solita. Acá no hay ninguna función compuesta, ¿se dan cuenta? Ninguna función compuesta. Seno de x, coseno de x, sea la x, logaritmo natural de x. En los ejemplos tampoco hay ninguna función compuesta, funciones definidas por partes, pero ninguna función compuesta. O sea, hasta ahora no vimos las reglas de derivación para funciones compuestas. Por ejemplo, raíz del coseno de x, por decirles un ejemplo. No tenés una regla de derivación. La regla de derivación para las funciones compuestas se llama regla de la cadena. Y dice que si tenés una función g, que es derivable en x, g derivable en x, y f derivable en la imagen de g, o sea en g de x, la función compuesta h igual a f compuesta con g, definida como h de x igual a f de g de x, es derivable en x y h' está dada por este producto. Fíjense, esta es la función h de x igual a f de g de x. Derivás f y después derivás g y el producto de estas dos derivadas es la derivada de la función h. Ahora vemos los ejemplos. En los ejemplos se aclara todo. La notación de Leibniz, en el caso de que llames, en el caso de que i sea igual a una f de u y que u sea igual a esta g de x, entonces otra notación para las funciones compuestas es la derivada de i respecto de x, la derivada de i respecto de x es igual a la derivada de i respecto de u por la derivada de u respecto de x. Vamos a una cuestión práctica y acá se va a aclarar. Por ejemplo, si esta h de x es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, acá tenés una función compuesta. Ponele que la función g, digas, bueno, que g sea x al cuadrado más 1. Y que esta función, a x al cuadrado más 1, le aplicas la raíz. Entonces, llamé u igual a g de x igual a x al cuadrado más 1. Y llamé f de u a raíz de u. Entonces, ¿qué tenés acá? ¿Qué necesito obtener acá? La derivada de u. La derivada de u, que es igual a la derivada de g, que es igual a 2x. Esta es la derivada de u. Y f' de u es igual a la derivada de la raíz de u. La derivada de la raíz de u, si lo pensás como u a la 1/2, es igual a 1/2 por u a la menos 1/2, que en definitiva es 1 sobre 2 raíz de u. Pero u, ¿quién era? U era x al cuadrado más 1, o sea que la derivada de la función compuesta es 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado más 1, la f' de u. De la función compuesta no, les dije mal. La derivada de u, de f de u, es 1 sobre 2
raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, la función compuesta es f' de u, es 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado más 1. ¿Por quién? Por g'. ¿Y g' quién es? 2x. Haciendo, o sea, se te cancelan los dos y la expresión te queda como x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Ustedes a esta altura se preguntarán, ¿siempre tengo que decir quién es u, quién es g de x, quién es f de u y hacer todo esto? No, no es necesario. Este ejemplo se los puse con todos los pasos estos para que entren dentro de este contexto. En la práctica, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, si te piden que encuentres la derivada de todas estas funciones, todas son funciones compuestas, por supuesto. Si f de x es igual al coseno al coseno de x al cubo más 1, coseno de toda esta expresión, ¿qué es lo que derivás acá? Primero derivás, a ver, es como que pensás, voy derivando desde afuera, desde la función que tengo más afuera, que es el coseno, después me voy metiendo para adentro. Lo que tenés más afuera acá es el coseno. Entonces, primero derivás el coseno. Después, ¿qué derivás? Después derivás x al cubo más 1. Entonces, la derivada igual a ¿quién es? A la derivada del coseno de x al cubo más 1. ¿Y quién es la derivada del coseno? Menos el seno de x al cubo más 1. ¿Por quién? Por la derivada de x al cubo más 1, que es 3 por x al cuadrado. Veamos con este ejemplo. Si algo no entienden, me dicen, me paran. Veamos con este ejemplo. Acá tenés el logaritmo del seno de 2x. La función que tenés más afuera, la externa, la última que se aplicó, si querés pensarlo de esa manera en la composición, es el logaritmo. Entonces, primero derivás el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre, ¿a quién se aplicó el logaritmo? Al seno de 2x. Entonces es 1 sobre el seno de 2x. Ya derivé el logaritmo. Ahora voy a derivar la función seno. La derivada de la función seno es el coseno. ¿De quién? De 2x. De 2x. Por, y hay otra cosa más que tengo que derivar, porque la derivada de 2x es igual a 2. Por 2. Te vas metiendo cada vez más adentro y vas multiplicando. Acá lo que hice fue escribirlo de otra manera simplemente. Acá no hay mucho para hacer. Acá puse 2 coseno de 2x sobre seno de 2x. Y en este ejemplo, donde f de x es igual a 3 por e a la x al cuadrado, la derivada es la derivada de 3 por e a la x al cuadrado. La derivada de una constante por una función que es e a la x al cuadrado. La derivada es igual a la constante 3 por la derivada de la función. Y la derivada de e a la x al cuadrado es igual a ¿quién? A e a la x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, por 2x. Esto es igual a 6 por x por e a la x al cuadrado. Escucho preguntas. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Ok. Y
por último, con este tema de derivadas, vamos a ver derivadas sucesivas o de orden superior. Porque si vos tenés una función que es derivable, a la función f' se la llama generalmente la primera derivada de la función f. Y si esta f' o la primera derivada de f existe, la podés derivar otra vez. Si esta función existe, f' es una nueva función. Entonces la podés derivar otra vez. A esa segunda vez que derivaste, esa función que obtuviste cuando derivaste por segunda vez, se denota por f con dos, no sé cómo se llama esto, con dos, ay, no me sale el nombre, apóstrofe, f segunda de la función. Se la llama segunda derivada de f. Y de manera análoga, si existe la segunda derivada, la podés volver a derivar hasta que encuentres una que no existe o hasta que esa derivada sea igual a cero, porque llegaste a una constante. Bueno, acá les puse las notaciones. Primera derivada y prima, f' de x, la derivada de x, la derivada respecto de x de f de x, y otra notación es esta, la derivada respecto de x de y, en el caso de que y sea igual a f de x. La segunda derivada es análoga a la notación. Y segunda, f segunda de x, la derivada segunda respecto de x dos veces de la función f de x. Y acá lo mismo, la derivada segunda respecto de x de y. Y sucesivamente hasta la enésima derivada, si es que tenés que obtenerla. O si por alguna razón te piden obtenerla. Por ejemplo, y acá retomo como ejemplo el tema de cuando una función f de x describe el movimiento de un objeto que se llama función posición, y vimos que cuando derivás esa función posición, cuando la derivás, resulta que tenés la función velocidad. Bueno, o sea, si s de t es la función posición, cuando la derivás, s' de t es igual a la función velocidad. La derivada de 3t² menos 9t más 4 es 6t menos 9. Esta función, la primera derivada de s, que en este contexto en particular es la función velocidad, la podés derivar nuevamente. Y cuando la derivás nuevamente, ¿con qué te encontrás? Si la derivás nuevamente, la segunda derivada, la notación es s segunda de t, ¿y qué obtenés? La función aceleración. Entonces, si s es la función posición, la primera derivada es la función velocidad y la segunda derivada es la función aceleración. Si a vos te piden, en el ejemplo que vimos, determinar cuál era la velocidad de esa partícula o ese objeto o ese móvil en el instante t igual 4, una vez que obtuviste la función velocidad, la calculás en 4. La función velocidad la calculás en 4. Nos daba, esta cuenta ya la hicimos, 15 centímetros sobre segundo. Quiere decir que este móvil o este objeto en el instante t igual 4 tenía una velocidad igual a 15 centímetros sobre segundo. Y si querés saber cuál era la aceleración en el instante t igual 4, bueno, obtenés la segunda derivada de la función posición. La segunda derivada es la función aceleración. Si a esta función la calculás en 4, en este caso en particular, como es una constante, obviamente te va a dar siempre 6. Pero si en lugar de ser una constante fuese una función, ponele que te diera, no sé, si la función posición fuese otra función,
y la segunda derivada te diera 6t, entonces en el instante t igual 4, la aceleración sería 6 por 4, 24. Y eso es todo lo que vamos a ver respecto de derivadas. Esto es todo lo que les va a entrar en el examen parcial. Hasta aquí. Y les quiero decir otra cosa. 35. A ver. Continuidad. Sí, el miércoles 21. Continuidad y derivadas. Sí, 35. No entra de la 30, de la diapositiva 36 en adelante. No entra